tardes. Bienvenidos a la inauguración de este curso de atención integral a las víctimas de atentados terroristas que se organiza en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense en el marco de los cursos de formación continua. Arrancamos la conferencia inaugural de este diploma de atención integral a las víctimas del terrorismo que organizan de manera conjunta la UVT y la Universidad Complutense de Madrid. Como he dicho en la presentación, la encargada de dictarla es la presidenta de la Fundación Víctimas Visibles, la doctora Diana Sofía Giraldo Villegas. Los periodistas no somos neutrales. Estamos del lado del Estado de Derecho. Jugamos dentro de las reglas de juego de una sociedad democrática, lo cual no significa que seamos aliados incondicionales de los gobiernos de turno, posición tan cómoda y que gusta tanto a cierto tipo de periodismo. Preparar esta intervención me ha llevado a una profunda reflexión sobre mi propio trasegar en el camino del periodismo, la comunicación y las víctimas. Y quizás una de las más grandes enseñanzas de estas casi 3 décadas de ejercicio profesional es que teníamos que conocer en profundidad a las víctimas, a los victimarios y a los periodistas para comprender la complejidad del terrorismo, pero ese sí, desde una perspectiva nueva que aprendimos en España, desde la perspectiva de quienes lo padecen. Por eso, para atreverme a hablar de periodistas, víctimas y victimarios, es porque los hemos estudiado durante 11 años y todavía estamos en pañales, no hemos acabado de aprender. Y es precisamente ahora cuando en Colombia se anuncia un proceso de paz con las FARC que ponga fin a la confrontación armada padecida durante más de 5 décadas, que recobran plena vigencia las entrevistas que hicimos a estos actores armados ilegales y también a los paramilitares, para estudiarlos por lo que dicen, por lo que omiten y por la forma como lo dicen. Se preguntarán, bueno, pero ustedes ¿por qué entrevistar a los victimarios? ¿Por qué a ellos? Porque la única forma de reinsertarlos o deslegitimarlos o cubrir un proceso de paz era conocerlos. Y esa hipótesis se comprueba plenamente hoy, cuando al leerlos otra vez en nuestro libro Periodistas, Guerra y Terrorismo, que tengo desbaratado, donde les preguntamos a ellos, en la época de la zona del Caguán, las anteriores conversaciones de paz, ¿qué entienden ustedes por manipulación? ¿Cómo se relacionan con los medios? ¿Ustedes amenazan a los medios? ¿Qué es para ustedes opinión pública? Denme una definición de terrorismo, entre otros. Al releer estas entrevistas, descubrimos asombrados algunas de las claves para comprender y develar los preacuerdos en estas conversaciones de paz que se iniciaron hace algunos días. No necesitamos que nos los contaran, los acabamos de encontrar. Comprendimos cómo desde los diálogos pasados en el Caguán, me voy a referir con frecuencia al Caguán, esa es una zona colombiana al sur de Colombia. El presidente Andrés Pastrana en su momento despejó 42.000 kilómetros cuadrados para conversaciones con las FARC, con la ausencia total de gobierno de los militares, de una zona de despeje. El general sabe muy bien qué pasó en esa zona de despeje, donde se apertrecharon el cubo más cultivos de coca, estaban los secuestrados, pero todos teníamos mucha esperanza. Esos diálogos se produjeron entre enero del 99 y febrero del 2002. Al leer esto, los entrevistamos en esa zona de distensión durante este tiempo, y las FARC preveían a futuro unas negociaciones de paz con 2 condiciones: sin medios de comunicación y sin víctimas, es decir, sin nadie que les recuerde las atrocidades cometidas. En otras palabras, valdría la pena preguntarse, ¿estamos hablando de una paz con ausencia de verdad? Pero vamos a las entrevistas porque esta es una afirmación bastante fuerte. Así se refería el guerrillero Andrés París, actual negociador de las FARC en Oslo, al cubrimiento periodístico que hacían los medios en el Caguán. Comillas: en un proceso de paz hay que crear confianza y un ambiente de diálogo. Si los medios de comunicación se convierten en una tercera parte de una mesa, alineada a la vocería gubernamental, y manejan un lenguaje agresivo, pues es evidente que los medios están perdiendo su capacidad neutral y su capacidad de informar, y se ponen como una de las partes que negocia, y más aún como una de las partes que combate. Más adelante agregó: ojalá haya un acuerdo político y una solución política del conflicto. Ojalá dentro del acuerdo uno de los puntos sea buscar el equilibrio informativo. Si no es así, es obvio que esos medios que militan en las filas guerreristas van a recibir lo que les corresponde,
¿Cómo analizan ellos el cubrimiento de la información? En resumen, exigen la neutralidad del periodista y llegan a considerar el periodista no neutral como un actor que combate. Por ejemplo, al preguntarle en ese momento sobre el caso del niño Andrés Felipe Pérez, un niño de 12 años, quien agonizaba por un cáncer y suplicaba la liberación de su papá policía secuestrado por las FARC, y los medios de comunicación empezaron a decir tímidamente y a respaldar esa campaña, París calificó la vocería que los medios le dieron a este niño víctima como, comillas, expresión de manipulación muy descarada y, si se quiere, anticristiana de los medios de comunicación. El niño murió suplicando la liberación de su padre, el cabo Norberto Pérez, quien un tiempo después intentó escaparse con el subintendente Víctor Marulanda y fueron asesinados, él de un tiro en la cabeza y el subintendente de 9 en el cuerpo. Ni se encontró con su hijo ni recuperó la libertad. Más adelante en la entrevista agregó, comillas, es evidente que la técnica que están trabajando después de cada acción guerrillera es montar los efectos colaterales como lo central y no el objetivo que inspira el accionar militar de las FARC. Es decir, los civiles serán de ahora en adelante carne de cañón de los medios de comunicación para mostrar una imagen distorsionada del conflicto y de las FARC. ¿Y quiénes son los civiles? Pues en su gran mayoría los miles de víctimas que han quedado regadas a lo largo y ancho del país. Agrega, comillas, por eso estamos diciendo que la información sobre los civiles está al servicio de ocultar los resultados que logran las FARC en las acciones militares. Lo que pasa es que muchos niños como Andrés Felipe, también hijos de revolucionarios que están en la cárcel, podrían ser objeto de estas campañas. Entonces, ¿por qué no se iguala la información? ¿Por qué no se hace la misma campaña para sensibilizar al pueblo colombiano con un hijo de un guerrillero? Pregunta. Reitero nuestra afirmación. Ahora buscan una paz con el silencio de los medios y la no visibilización de las víctimas. Por eso me preocupa un poco, y lo he dicho públicamente, el llamado que hizo el presidente Santos a, comillas, la prudencia informativa, la discreción. El negociador del gobierno, Humberto de la Calle, amplió el llamado, comillas. Insistimos en la necesidad de la discreción de los medios, que es también una característica diferente de lo que sucedió en el pasado. La discreción es esencial, porque la experiencia muestra que un exceso de difusión, un exceso de intervención en los medios termina afectando la marcha del proceso. Me pregunto hoy, ¿acaso fueron los medios los que llevaron al fin del proceso de negociación con las FARC en el Caguán? ¿O fue el secuestro del senador Hetchin en un avión en pleno vuelo? ¿O se olvidaron que usaron la zona de extensión para esconder secuestrados, apertricharse y proteger cultivos de coca? La zona de extensión, estas negociaciones terminaron cuando un día el senador Eduardo Hetchin iba en un avión de Florencia a Neiva, el avión fue secuestrado, obligado a aterrizar en una carretera, liberados los demás pasajeros y se lo llevaron secuestrado. Ese día se acabó la zona de distensión y empezó una gran ofensiva militar de recuperación de la zona de distensión. Pero ¿qué alcances tendrá la discreción que nos piden? Toda la gran prensa colombiana se reunieron, se pusieron de acuerdo en las redacciones y entonces nos dicen prudencia, prudencia. Me preocupa mucho la declaración de uno de los mejores periodistas de todos los tiempos en Colombia cuando dice, comillas, los medios pueden entorpecer seriamente el proceso si no tienen un concepto de ayuda. Si un noticiero en radio o en televisión o un medio impreso comienza a divulgar la tragedia que hemos vivido desde hace 50 años, eso puede llevarnos a un momento irreconciliable. Nos preguntamos, ¿un proceso de paz sin memoria? Y si la memoria la están empezando a escribir las víctimas desde las ventanas del periodismo, ¿se está hablando de un proceso de paz sin víctimas? Si hubo unos acuerdos previos con las FARC sobre medios de comunicación antes de sentarse a la mesa, yo creo que como colombianos tenemos derecho de conocerlos. Valdría la pena preguntarnos si el derecho a la paz está por encima del derecho a la memoria y a la verdad de las víctimas. No estamos en contra de la reconciliación entre los colombianos, y eso por eso lo comentaba ahora. La gente quiere la reconciliación, las víctimas quieren la reconciliación. Todos queremos una paz, pero con los ojos abiertos y las verdades puestas sobre la mesa. Una paz donde se le pida perdón a las víctimas, se reconozcan las atrocidades cometidas y haya propósito de enmienda, no más secuestros, mutilados, amenazados o extorsionados. Una paz que nazca del corazón y no del silencio que nos están pidiendo a las víctimas y a la sociedad. Porque estamos seguros que las víctimas blindarían el proceso. Las víctimas colombianas tienen una vocación de perdón impresionante
y de la mano de ellas, la sociedad entera estaría dispuesta a perdonar. Sería una paz más legítima, más auténtica y más valedera. La segunda alerta que nos preocupó fue la negativa del presidente a incluir a las víctimas como interlocutoras de primer nivel en las mesas de diálogo. Nosotros sostuvimos desde la Fundación que una mesa de diálogo, donde está sentado el gobierno, los victimarios y la sociedad civil, es una mesa coja democráticamente, le falta estabilidad, ya que las víctimas son las más legitimadas para hablar de perdón. En todos los gobiernos anteriores, 3, 4, 5 gobiernos, se repartían indultos y amnistías sin verdad, sin justicia, sin reparación y sin víctimas. Pero ya las víctimas en Colombia saben que existen, son visibles, tienen interlocución y reclaman su legítimo derecho de ser partícipes en la reconstrucción del país o en la construcción del nuevo país. Si les preguntamos a las FARC qué quieren en materia de reforma agraria, en materia económica, nosotros les preguntamos a las víctimas también qué quieren en materia agraria, en materia económica, en restitución de tierras, etc. ¿Acaso hoy podría un negociador de la paz por parte de la guerrilla sentarse, por ejemplo, frente al sargento Lazo, que duró 14 años secuestrado, o el general Mendieta, que estuviera representándonos hoy en Oslo, sentado en la mesa de negociación? ¿Usted cree, general, que hubieran podido decirle a la cara que ellos no se financian con el narcotráfico, ni que tienen secuestrados? Su sola presencia y en silencio los obligaría a decir la verdad. En declaraciones a la revista Semana, el presidente Santos le preguntaron ¿por qué no incluir a las víctimas como interlocutoras en un proceso de diálogo? Y dijo: no podemos incluir en la mesa a todos los que quieran estar, esto se vuelve un ejército, pero en aras de la seriedad eso no es posible. A esta posición del gobierno, las FARC, que se mueven como estrategas en el terreno de la opinión pública, piden incluir a las víctimas masivamente, y eso nos entusiasmó. Pero ¿quiénes son las víctimas para las FARC? En entrevista con Carlos Lozano, el director del periódico Voz Proletaria, el actual jefe máximo de las FARC, Timoleón Jiménez Timochenko, aseguró, comillas: los medios de comunicación sufren la manía de mirar solo a uno de los lados. Informar de la matanza de 30 guerrilleros en un bombardeo aéreo despierta sus aplausos, mientras que las bajas oficiales en combate se repudian como asesinatos. Con dicha manipulación se busca presionarnos groseramente en las mesas de diálogo. Más adelante agrega, comillas: de los archivos de Voz podrían elaborarse la más fidedigna historia de los crímenes de Estado en contra del pueblo de este país. El número de víctimas en Colombia se equipara al espantoso holocausto judío en la Europa ocupada por los nazis. Ellos, las FARC, se declaran víctimas. Con seguridad hay víctimas, y hay muchísimas víctimas, pero no escondan las víctimas del otro lado. Descubrimos que habíamos avanzado muchísimo más de lo imaginado y que si las sociedades viven los mismos procesos de dolor, igualmente pueden aprender de unas de otras en los procesos de reconstrucción y de dignificación. Sea este el escenario para darle las gracias a España por todo lo que aquí aprendimos. Ustedes nos hicieron el camino más corto. Si la dinámica del terrorismo los lleva a comunicarse con más agilidad que los gobiernos, para aprender unos de otros a cambiar, a mimetizarse, a modificarse, a reaparecer, nosotros le podemos decir a Colombia y a España que como sociedad civil somos pioneros en haber aprendido rápidamente de ustedes, de las víctimas de la AVT y la sociedad española, sobre la dignidad y el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Aquí nació el sueño de víctimas visibles, escuchando a Ángeles hablar de Miguel. Ahora, sobre medios de comunicación, violencia y víctimas, ningún país está exento de la violencia, el terrorismo. Por esta razón, las vivencias de este flagelo por parte de la sociedad colombiana, vivencias magnificadas durante casi 3 décadas por los medios de comunicación y en especial por la televisión, nos sirven hoy para analizar frente al mundo amenazado nuestra experiencia periodística sobre cómo se informó para no repetir las equivocaciones y aprender de los aciertos, para no servir de instrumento multiplicador del miedo, sino como instrumento propagador de confianza, para trasladar los reflectores mediáticos de los victimarios a las víctimas, pero de todos los victimarios, porque la tragedia que dejaron en Colombia los narcotraficantes y los paramilitares todavía la estamos padeciendo. La guerra mediática. Los protagonistas de la guerra en Colombia, como en los duelos, eligieron un terreno ideal para librar sus batallas. Los medios de comunicación, y de estos la televisión por excelencia, por ser esta la que propaga el contagio emocional. Por eso empiezo a pedirle perdón a los psicólogos o permiso para hablar de todo este tipo de contagios.
Tanto la guerrilla como los paramilitares y los narcotraficantes encontraron en este medio el escenario ideal para influir sobre la opinión pública, utilizando armas como la persuasión y el miedo para lograr sus propósitos, tener el control psicológico y emocional de la sociedad colombiana. La televisión fue una de las armas que les sirvió para mantener en jaque a los colombianos a través de sus actos de violencia extrema, de la intimidación y en algunos casos de la seducción de periodistas y a través del uso del lenguaje simbólico y verbal que los llevaba a, comillas, legitimarse bajo postulados de reivindicación política y social. Lenguaje que en algunos casos fue adoptado por los comunicadores, cuando se llamaba, por ejemplo, a los secuestros retenciones, o al terrorismo efectos colaterales, o a la extorsión impuesto, o a los asesinatos ajusticiamientos, o expresiones como, comillas, en una pesca milagrosa han secuestrado 60 inocentes, y es que los demás son culpables. Pesca milagrosa, la gente se iba, por ejemplo, a sus fincas, iba en bus, iba en sus carros, de repente un retén de la guerrilla, los ponían en fila, le iban poniendo sus cédulas, iban entrando a un computador donde tenían acceso al nivel económico de las personas. Usted se vuelve para su casa, usted se queda secuestrado, usted se vuelve para su casa, usted se queda secuestrado. León Valencia, un muy buen analista de izquierda, reinsertado del ELN, quien militó en un grupo guerrillero, definió las últimas conversaciones de paz con las FARC en el Caguán de una manera muy interesante, un intercambio de gritos. Ellos gritan unas cosas desde el monte al país y el país les grita otras cosas desde fuera. Pero nos puso a analizar, además, el lenguaje que usan las FARC y que todo periodista debe conocer, comillas. El primero es el de los documentos elaborados por ideólogos marxistas. El segundo es el que se puede leer en sus acciones y en los hechos, y que permite ver claramente el divorcio de la parte ideológica, como en el caso de nuestro amigo el exgobernador Alan Jara, cuando fue secuestrado yendo en un vehículo de Naciones Unidas. Y el tercero, el intercambio de discursos con lógica. El discurso viene, el discurso va, nos contestamos, que es el más difícil y el menos explorado sobre esta guerrilla, pero que en el momento de la apertura de los diálogos tenemos que decir que se percibió con muchísima claridad. Por primera vez en la historia, gobierno y guerrilla hablaban de lo mismo. En otras palabras, no fue el encuentro de dos monólogos, eso ya es un avance extraordinario. Sin embargo, durante la primera rueda de prensa en Oslo, que fue el jueves, se evidenciaron nuevamente dos discursos diferentes. En las FARC, el divorcio entre la ideología y los hechos de violencia cometidos por ellos y una excesiva prudencia gubernamental como parte de unos preacuerdos que de entrada las FARC no cumplieron. Y tengo que hacer, pero lo profundizo más tarde para que no se asusten, el discurso fue políticamente muy acertado, porque hay un nicho que abandonaron la clase política colombiana, que es el nicho de los desposeídos, de las grandes tragedias en Colombia, de los grandes abandonos, de las grandes injusticias sociales. No quiere decir que no haya dicho muchas verdades Iván Márquez el jueves. Lo que pasa es que con los secuestros de 14 años, como el del general Mendieta, a mí no me representa. Como bien lo analizaba el exministro de Defensa, actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, Rafael Pardo, uno de los problemas que tuvo el proceso de paz del presidente Pastrana fue la falta de unidad en la comunicación gubernamental. Así decía, comisionado de paz hablaba para que lo escuchara la guerrilla, el comandante del ejército hablaba para que lo oyeran los soldados, probablemente el presidente hablaba para que lo oyeran los colombianos o un gobierno extranjero. Entonces la opinión pública, al no conocer cuál es el destinatario del mensaje, pues lógicamente se confunde. Es muy importante que ustedes, los expertos en comportamiento de masas, analicen los efectos que en la opinión pública tiene la ambigüedad en el mensaje originado en las fuentes gubernamentales. Si no hubiera llegado el presidente Santos a la presidencia, no habría ley. Este sueño se demoraría 10 o 20 años. Fue un acto democrático, fue un acto de justicia, fue extraordinaria la capacidad que tuvo de convocatoria, de unir a todos los partidos políticos en torno a la ley. Sin embargo, al llegar a la presidencia fue el mismo quien lideró, logró el consenso político, llegó incluso al reconocimiento de que en Colombia existe un conflicto armado, en donde ha habido víctimas de agentes del Estado. Eso ya es un avance grandísimo en materia democrática. Reconocer que en Colombia ha habido excesos y horrores también por parte de agentes del Estado. Sin Santos en la presidencia, con seguridad no habría esta ley que cobija 4,5 millones de víctimas en Colombia. Pero ahora es el mismo quien dice que no tienen que ir las víctimas a la mesa, que debemos tener una prudencia informativa, o sea,
la opinión pública rasa no tiene por qué entender las motivaciones profundas, entonces uno se confunde. Como que después de pronto acaba con los diálogos y dice ya no seguimos más después de que nos ilusionamos con que va a haber paz, no lo sé. Bueno, porque a Colombia se la han turnado todos en estos años, narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares. Volvamos un poco a los antecedentes históricos. En este nuevo escenario mediático de la televisión aparecía detrás de cada noticia, convertida muchas veces en propaganda, una apelación a la violencia emocional que le hacía sentir a cada espectador el miedo como si él fuera el protagonista principal de la guerra o la inminencia de ser alcanzado por ella en cualquier minuto. En una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, en el 2001, una firma muy prestigiosa, la mitad de la población tenía miedo de ser secuestrada. El televidente así afectado sentía la noticia como si él mismo hubiera sido blanco de un daño físico o verbal. Son muchas las, otra vez permiso a los psicólogos, son muchas las expresiones de miedo. El miedo conduce unas veces a la pasividad, otras predispone a la huida, a la defensa o al ataque, y en muchos casos lleva a la desesperanza total. Era tan frecuente la tristeza y el nerviosismo entre los televidentes colombianos que los condujo directamente a la desconfianza en las autoridades. En un profundo estudio que se hizo en esa época, en un libro que se llamó Las sombras arbitrarias, el 63% de los colombianos se mostraban precavidos, desconfiados profundamente de sus autoridades. Volvamos un poco al proceso de paz con Andrés Pastrana. En ese momento, cuando fracasa el Caguán, cuando se acaban los diálogos, cuando la guerrilla vuelve a accionar, se sintió una gran debilidad del Estado y sus instituciones y la incapacidad de este para dar seguridad a sus ciudadanos. Esto fue un detonante de la sensación de miedo. En ese momento, los colombianos creían que en una encuesta, por ejemplo, que el poder real lo tenía en Colombia Manuel Marulanda, el comandante de las FARC, con el 46% de la población, consideraba que el poder real lo tenía él, y solo el 10% consideraba que el presidente Pastrana tenía algún poder. Porque como lo afirma el psiquiatra e investigador social colombiano Ismael Roldán, comillas, uno de los principales propósitos del crimen organizado y de los terroristas es producir desorientación, separar o aislar a la sociedad de sus vínculos con las autoridades, al demostrar que el Estado es incapaz de cumplir las funciones básicas de proveer la seguridad y el orden. En un nivel más profundo busca aislar a la persona de su contexto social, es decir, que el individuo quede totalmente aislado, abandonado a sus propios recursos, asustado. En ese momento en Colombia había más de 200 municipios donde no había presencia del Estado colombiano. El ciudadano consumidor de medios terminó responsabilizando de la inseguridad a las autoridades y no a los delincuentes. Entonces eso explica con los secuestrados, donde grandes sectores de la población responsabilizaban al gobierno de no hacer el acuerdo humanitario, responsabilizaban al gobierno del secuestro y con mucha suavidad olvidaban quienes los habían secuestrado. Ese pánico paralizante que producía cada masacre, cada pesca milagrosa que ya les conté que es, sentíamos terror de salir de Bogotá a 10 minutos, de tomar cualquier carretera. Nos hacían sentir encarcelados en las ciudades. Cada decisión de un viaje a las afueras de la ciudad producía el pánico extremo y el riesgo máximo. Era como jugarse la vida a la ruleta, vivir siempre bordeando el fin. Tanto vértigo consumía energías vitales. La llamada triada sintomática en la presentación de la noticia demuestra cómo la dramatización, la polarización y la simplificación de la noticia involucran al televidente inerme, haciéndole sentir la violencia instrumental como violencia emocional propia que apela directamente a los sentimientos y no da lugar al raciocinio. En efecto, el lenguaje de la televisión apela más al sentimiento que a la razón, nos bombardea con sensaciones más que con ideas. Dicho en terminología de los psicólogos, yo voy a estudiar psicología de comunicación. La televisión se dirige más al principio de placer que al principio de realidad. No en vano se ha señalado la tendencia de la televisión a convertir en entretenimiento todo lo que toca. En el estudio realizado por nuestra encuestadora del Centro Nacional de Consultoría, que es una de las mejores de Colombia, en el 96, el 80% de las personas entrevistadas habían sido atracadas con cuchillo, con el uso de arma blanca. Sin embargo, el 40% de ese porcentaje consideró el mayor impacto personal los atentados, las bombas y las masacres vistas en televisión que su propio atraco. Como lo han llamado los especialistas en comportamiento, los miedos reales o construidos por los más media nunca fueron buenos amigos de las libertades. La intimidación, el miedo y el silencio son expresiones emocionales bien conocidas para muchos periodistas colombianos. No son de ahora.
por las que estamos en un momento de baja intensidad en la confrontación, sino que vienen desde la época más aguda del auge del narcotráfico, entre la segunda mitad de los años 80 y la primera mitad de los 90. Eso se tradujo en muertes, amenazas, exilios. En la actualidad no se han alcanzado las cuotas de muerte y exilio de los años 80 y 90, pero se sabe de muchos periodistas amenazados. En una investigación que desarrollamos en la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda, se detectó que el 78% de los periodistas que tenían asignado el cubrimiento de la guerra, que fueron entrevistados en el año 2003, temían ser asesinados, porque como les dije, nosotros dijimos, para poder tratar de entender este fenómeno tenemos que estudiarlo. Entonces entrevistamos al 100% de los periodistas que cubren orden público en Colombia, y que ese porcentaje tuviera terror de ser asesinado, pues, las presiones, la intimidación, la seducción y la manipulación que ejercieron diversos actores del conflicto armado sobre los comunicadores hicieron realidad la frase ya gastada según la cual la primera baja en la guerra es la verdad. Estos hechos son alarmantes. Un 65% de ese 100% de los periodistas que cubren orden público en Colombia consideraba que su libertad de expresión estaba coartada. Con el miedo, la amenaza, la muerte o el asesinato, se espera que el periodista se convierta en un mensajero de los intereses políticos o militares de los grupos armados. El miedo lleva al silencio, a la desinformación, pese a que según varios especialistas, el silencio o el enmascaramiento no parecen tener efecto sobre la intensidad de los actos de terror. Este síndrome es vivido por los periodistas que laboran en las regiones más conflictivas del país, donde las expresiones del conflicto armado conducen a los medios a una expresión silenciosa, invisible y que acaba hasta con una democracia, la autocensura. Pero veníamos del narcoterrorismo, y todos recuerdan el cartel de Medellín, Pablo Escobar, que lamentablemente es, cuando les hablan de Colombia, la primera imagen que se viene es esa, es la de los carros bomba, la de los narcotraficantes, la de que son los que han financiado toda esta guerra, porque los han financiado a todos. El temor produjo dividendos políticos. Así ocurrió en la época del narcoterrorismo, durante el gobierno del presidente Virgilio Barco, por allá entre el 86 y el 90. Los narcotraficantes sometieron al país por miedo a los carros bomba que explotaban en cualquier esquina, acabando con la vida de decenas de colombianos. Nadie se sentía a salvo, todos estábamos amenazados. El país aterrorizado seguía día a día por televisión el espectáculo extremo de desolación y muerte. La crudeza de la realidad, exacerbada por los primeros planos de cuerpos mutilados, por los charcos de sangre, los gritos de los dolientes y la falta de control de las autoridades, condujo a la opinión pública desamparada a una sensación de orfandad. Yo no tengo quien me proteja. Esta sensación la llevó directamente a apoyar en las encuestas la no extradición de colombianos. La estrategia política del miedo nos venció. Yo no sé, esa campaña tan espantosa por allá de 1989, donde cayó Galán, Bernardo Jaramillo, es un periodo de la historia aterrador. Y de alguna manera todos andaban con cintas para ponerle a los vidrios protegidos los carros, pero era una sensación de que yo te veo ahora, pero yo no sé si te voy a ver después. Y hoy, preparando esto, nos pusimos a ver estas cifras tan absurdas, y pensando en el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, esa toma tan espantosa del Palacio de Justicia, la prueba del M-19, el carro bomba del DAS que pusieron los narcotraficantes donde hubo 70 muertos, la bomba del avión de Avianca, el asesinato del dirigente de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal, porque eso es un capítulo de la historia de Colombia vergonzoso. Se negoció con las FARC, se llegaron a unos acuerdos, se organizaron políticamente, tuvieron unos líderes muy carismáticos y aproximadamente 3.000 de sus militantes fueron asesinados. El asesinato de José Antequera, el asesinato de Bernardo Jaramillo, el asesinato del periodista Guillermo Cano, del procurador Carlos Mauro Hoyos, de Luis Carlos Garán, que era la esperanza política de Colombia en ese momento, del periodista Jorge Enrique Pulido, el atentado a Ernesto Samper, a Enrique Parejo, los 400 atentados a periodistas, jueces, fiscales, a los policías por los que los narcotraficantes pagaban 2 millones de pesos para que los asesinaran en las esquinas, el asesinato del comandante de la policía Valdemar Franklin Quintero. Lo que pasó en Colombia no tiene nombre. La experiencia que tuvimos fue dantesca. La muerte nos acompañaba día y noche cuando sentíamos explotar las bombas permanentemente. Durante estos años de sucesión de actos de violencia, los colombianos caímos como en una especie de fascinación por el delito y nos volvimos adictos a la violencia.
La televisión y en general los medios se convirtieron en los referentes obligados para tomar decisiones de vida. ¿Invierto o no invierto? ¿Fundo esta compañía o mejor me voy del país? ¿Viajo o no viajo? ¿Reduzco mi empresa o la liquido? Es una cadena. La violencia maximizada genera miedo o rabia y el miedo atrapa al televidente y además da rating. Este lenguaje dramático busca impactar, aunque el proceso de información esté incompleto y descontextualizado. Las maneras tan suaves en que sí, porque decían, es que el cartel de Medellín es muy violento, pero el cartel de Cali no. Yo hice toda mi carrera de reportera y ya cuando llegué a directora de Noticiero 24 Horas, me sentía lo máximo, ¿no? 29 años, no, yo, la dueña del mundo. Al día siguiente suena el teléfono privado. ¿Quién es? Mucho gusto, señora Ana Sofía, bienvenida al mundo de los medios de comunicación como directora, nos place mucho. Perdón, ¿yo con quién hablo? Se le habla a Gilberto Rodríguez Orejuela. Quiero decirle pues que le deseamos éxitos, pero para empezar el manejo que dieron a la información sobre nosotros anoche no es acertado. Entonces, para que usted tenga la precaución de manejar mejor nuestra información. A las Torres Gemelas de Nueva York, observamos a los norteamericanos aterrorizados frente a las informaciones continuas que daban los medios sobre terrorismo biológico, paralizados ante cada sobre de correspondencia que les llegaba, restringiendo sus gastos y desplazamientos. Sentimos que estábamos viendo una película que ya conocíamos los colombianos. ¿Exageraron los medios de comunicación norteamericanos en su información sobre la guerra biológica? Según la revista Newsweek, previo a los atentados del 11 de septiembre, existían algunos casos de contaminación por anthrax en los Estados Unidos, sin que ello tuviera el significado de noticia para los medios de comunicación. Posterior a los atentados terroristas, se registraron 38 casos, lo que pone en evidencia la transformación de un hecho terrorista a menor escala en un hecho ideológico y político construido en gran parte por los medios de comunicación. Corresponderá en el futuro, por ejemplo, a los mexicanos analizar cuáles fueron las consecuencias de esa alarma mundial que dieron con la gripa, ¿cómo era que se llamaba? A1H1, que tenía uno hasta encontrarse un mexicano en un ascensor. Pensaba que me iba a contagiar y se iba a morir, ¿no? En Colombia, la adicción a la espectacularidad fue acostumbrando nuestra mente a esperar siempre de la televisión los extremos, el cadáver, el carro bomba, los gritos, las balaceras, el secuestrado encadenado, y a los productores editar y a producir más imágenes extremas. Caímos en el mercado lucrativo de la violencia, como lo dice Carlos Soria. Al principio horroriza la violencia, después horroriza la rutina con que se produce la violencia, después horroriza la propia incapacidad de horrorizarnos, y al final, con el encallecimiento, no horroriza nada, y a pesar de lo que hemos evolucionado, nos sigue gustando. Toda la gente pegada viendo series como El Capo o Pablo Escobar. La televisión comenzó a mostrar imágenes de policías tendidos, cuarteles destrozados, de dolientes gritando, ataúdes en serie, y descripciones detalladas sobre el uso de cilindros de gas y otras modalidades de la guerra. Los televidentes reiniciaron así el ciclo de pánico colectivo, el vértigo de imágenes extremas y la ausencia de contexto. La televisión volvió a convertirse en el referente obligado para saber cómo están las cosas y se fortaleció la amenaza más temida por todos los colombianos en su momento, el secuestro. Aunque en esa época el mayor secuestrador en Colombia fue el miedo. Ante estos hechos, en junio del 2000, solo el 28% de los colombianos tenía esperanzas. En Colombia, el escenario mediático le perteneció a los victimarios y no a las víctimas. A estas las reducían al número de heridos, muertos, desaparecidos y secuestrados. El dolor no tenía rostro humano y era muy difícil solidarizarse con un dato estadístico. Y en la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad tomamos la decisión de cumplir con nuestra función social como profesionales del periodismo y darle voz al dolor de las víctimas, convencidos de que los medios en ese momento privilegiaban a los victimarios. Hicimos este libro que se llamó El regreso del infierno, historia de los que volvieron, en que se relataban los testimonios de soldados y policías que habían sido secuestrados por más de 4 años por las FARC. Entre otras cosas, una noche me hicieron el siguiente análisis. Dice, no saben cómo son las FARC, no saben cómo operan, y cuando liberan a alguien lo atragantan con un micrófono. Cuando han sido observadores silenciosos, verdaderos científicos de cómo operan las FARC. Las entrevistas a los soldados y policías que fueron sometidos a condiciones de cautiverio humillantes, que fueron encadenados, que estaban en unas jaulas de alambre, tuvieron un enfoque integral teniendo en cuenta sus afectos, sus pensamientos, sus conductas. Desde el punto de vista periodístico era el manejo del dolor expresado por los liberados. Se hizo énfasis en no caer en la trivialización, banalización e inmediatez. Incluso los mandamos con psicólogos en ese momento
para no atragantarlos con el micrófono, ¿qué pasó? ¿Y usted por qué llora? ¿No? ¿Y qué siente? Nuestro propósito era llevar el dolor al lenguaje, recuperar la voz de los que la habían perdido en un momento de su existencia, porque el lenguaje es la memoria. Fue la primera vez que se trasladaron los reflectores de los victimarios a las víctimas. Hicimos un foro internacional Periodistas Guerra y Terrorismo, darle esta voz e interlocución democrática a las víctimas fue muy importante para nosotros. ¿Y cómo lo hicimos? El ejemplo más importante que sí quiero dejar hoy en esta sala es un año después de que el Congreso en pleno invitó, escuchó y aplaudió la justificación política de las atrocidades cometidas por los paramilitares. Decidimos pedir audiencia en las juntas de parlamentarios de varios partidos políticos para proponerles hacer un día de solidaridad del Congreso con las víctimas y hacer una ley que las favoreciera tomando como modelo la ley española. La ley más democrática de los últimos tiempos en Colombia nació también de la semillita que nos llevamos de acá. Si no nos hubiéramos llevado esa semilla, podemos afirmar que se tardaría 10 o 20 años más. Recuerdo que los senadores de los partidos tradicionales, y por qué no decirlo, del Partido Conservador de mi marido, me miraban con condescendencia, preguntándose, oiga, ¿qué le pasó a Diana Sofía que se está mamertizando? Aquí no existe el término mamerto como guerrillera, como izquierdosa. Hablar de víctimas en Colombia hace 5 o 6 años era casi subversivo. El tema de la defensa de los derechos humanos era patrimonio exclusivo de un sector de la izquierda colombiana. Finalmente, el expresidente liberal César Gaviria y el senador Juan Fernando Cristo me invitaron a una reunión con todos los senadores liberales para que les expusiéramos la propuesta de la Fundación Víctimas Visibles. Después se tomaron la decisión de hacer el primer día de solidaridad del Senado con las víctimas, una histórica sesión plenaria, pero con la voz de las víctimas, no los políticos. En eso soy muy solidaria con Ángeles y la lucha que ha tenido acá, que no los lleven a hablar a ninguna parte donde no tengan la voz y la puedan alzar. Una histórica sesión plenaria donde participaron 48 víctimas de todos los actores armados y legales, de izquierda, de derecha y de agentes del Estado, porque una de nuestras luchas ha sido no dejarnos ideologizar de nadie a cualquier costo. El dolor no tiene color político. Hicimos una transmisión de 9 horas en directo a todo el país, es decir, usamos la herramienta más poderosa de la democracia, la televisión, para sensibilizar a los legisladores y al pueblo colombiano, la televisión, al servicio de las víctimas y no del terrorismo. Si pensara hoy en dejarle una sola cosa de herencia a mi hijo Gabriel de 12 años, le entregaría las memorias de esta jornada histórica, donde se escuchó por primera vez a las víctimas del conflicto armado. Hoy tenemos una ambiciosa ley que cobija a 4,5 millones de colombianos y que nació de esa sesión y de la posición y de la propuesta que hizo la Fundación. Pero lo cierto es que las víctimas no conocen la ley, no conocen sus derechos, no conocen todavía nada y se preguntan si estamos en el tiempo de las víctimas o de los victimarios. Esta es una orquesta sonando a destiempo, las víctimas en el pasado, los legisladores en el futuro con esta ambiciosa ley, la institucionalidad está estancada mirándose a sí misma para reinventarse, la sociedad sigue atemporal en el limbo de la indiferencia y los victimarios llegan ahora pidiendo dirigir la orquesta. Y para terminar, no puedo dejar de preguntarme si habrá paz en Colombia, ¿tendrán futuro los diálogos? Dios quiera que sí. Hay que seguir apostando por la reconciliación, pero en un proceso de paz donde ganemos todos, las víctimas, la sociedad, la libertad de información y la democracia. Un proceso de paz sin mentiras y con los ojos bien abiertos. Y hoy, que es el día de Juan Pablo II en algunos países, no puedo dejar de reflexionar sobre lo que para él significaba el perdón y la reconciliación. El título de su mensaje para la Jornada de la Paz del año 2002 lo dice todo. No hay paz sin justicia. No hay justicia sin perdón. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Diana Sofía por su presencia aquí, por acompañarnos y por este magnífico análisis de primera mano de la situación en Colombia y también por este testimonio directo que nos acerca a la realidad, a una realidad de la que nosotros pues estamos ciertamente más alejados al verla solo, desgraciadamente, por la televisión, ¿verdad? Y verla banalizada. Así que sus palabras nos han traído, ¿verdad?, en verdad, este drama que vive el pueblo colombiano, y por eso pues le deseamos que llegue la paz, que llegue pronto, pero que sea una paz construida sobre la verdad y la justicia. Y en ese sentido tengo que decir que no estamos tan lejos de ellos, en ese sentido, y que nosotros también necesitamos
que nuestra paz se construya sobre la verdad y la justicia. Y agradecer también, por supuesto, a Ángeles Pedraza toda su colaboración y otra vez de nuevo la confianza que ha depositado en nosotros, y a todos ustedes por su presencia, muy especialmente a las autoridades que nos acompañan, a la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Adrados, también a la directora general, Sonia Ramos, su presencia aquí, a los invitados, a las víctimas, a los profesores del curso, autoridades académicas de otras universidades y a los estudiantes, a los alumnos del curso, que yo creo que son el principal objetivo de esta reunión. Y bueno, pues primero felicitarles porque creo que han elegido un magnífico curso, una oportunidad estupenda para formarse, y que esta oportunidad pues la aprovechen y redunde pues en su beneficio, en su formación personal, pero que también pues la sociedad de alguna manera aproveche esta formación para que pueda revertir en el objetivo que todos queremos, que es la mejora de la vida, de la calidad de vida, de la felicidad de las víctimas de los atentados terroristas.